Hola a todos, les voy a explicar un poco de biomecánica, de cómo se hace el cálculo eh, para saber qué fuerza debo aplicar en una prensa para pierna, que es la máquina que encuentran en los gimnasios de pesas, que es como un plano inclinado y extienden la pierna y empujan un carrito y se deslizan los discos, ¿no? Entonces deben aplicar una fuerza para poder mover ese carrito sobre el riel que se desplaza, como le quieran llamar. Entonces, vamos a calcular la fuerza que deben de aplicar con las piernas. Entonces, para empezar, para calcular las fuerzas, en este caso de estos tipos de ejercicios, se utiliza la segunda ley de Newton. Esto qué, qué, qué significa esta fórmula? Pues para lo que quieran mover, si yo quiero mover este plumón o el pizarrón, pues yo aplico una fuerza hacia arriba, hacia un lado, hacia la pared, en este caso el pizarrón, y se mueve, ¿no? Entonces, para lo que ustedes quieran hacer de movimiento, deben aplicar fuerza para moverse. La fuerza se da en newtons. Entonces, realmente no decimos, ay, voy a aplicar 100 newtons para mover 5 kilogramos. Dices, ay, más bien lo que haces es, voy a ponerle dos discos de 20 libras, kilos, lo que estén usando. Y entonces para mover eso necesitas aplicar una fuerza. Entonces, esta fuerza viene dada por la masa. La masa hace referencia a la cantidad de materia que hay en algo. Por eso decimos, ponle 2 de 20 o 4 de, no sé, 50 o lo que sea que le estén poniendo, no sé. Ponle un kilo más. Entonces esa masa hace referencia a esta M. Y para que ustedes la puedan mover, tienen que aplicar, se tiene que acelerar. Entonces, si no se acelera, no se mueve. Entonces, cuando ustedes aceleran algo, la velocidad aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes aplican una aceleración de 1, al inicio, si está en cero, pues si está parado, está en cero, ¿no? Si aplican una aceleración de 1 por segundo, en un segundo va a ir a una velocidad de 1. En el segundo 2 va a ir a 2 y en el 3 a 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, si la aceleración vale 1, eh, se va a desplazar en 1 por cada segundo. Si ustedes aplicaran, por ejemplo, 1.5 de aceleración por segundo, entonces en el primer segundo se mueve 1.5, en el en el segundo 2, pues se mueve 3 y así. Entonces, si no existiera esa aceleración, no se podría mover. Por eso se calcula de esta forma, para que más o menos entiendan o que no sea tan confuso el ver fórmulas para entender movimientos. Entonces, para calcular esto, nos tenemos que tener el plano de referencia X, Y, pero para no confundirnos, como es un plano inclinado, lo vamos a rotar. Entonces, esto quedaría así. Entonces, esto lo podemos ver reflejado acá como lo siguiente. Es este triángulo y aquí tenemos este ángulo de aquí, ¿vale? Ahora, el carrito que se desplaza lo vamos a poner aquí, miren, aquí está el carrito, ¿vale? Ahora, para todos los ejercicios de este tipo, tenemos que calcular, tenemos que saber qué fuerza aplica vertical y cuál horizontal. Recuerden que esto está rotado para no confundirnos, entonces lo vertical se vería así y lo horizontal se vería así, ¿vale? Entonces lo vertical que hay en este ejemplo sería el carrito que va hacia abajo, la fuerza del carrito sobre la superficie del riel, que vamos a llamarla Fy, que es la vertical, y, y en este caso todo lo que es vertical va a poner una fuerza opuesta de la misma magnitud, de esa misma, o sea, si para acá abajo son 4, para arriba van a ser menos 4, o al revés, depende cómo lo vean. Entonces va a ser así.
Por lo general todo lo que va hacia abajo es negativo, todo lo que va arriba es positivo. Entonces este lo vamos a poner n de normal. Entonces esas son las fuerzas que hay en el eje Y, o sea, todo lo que es vertical. Entonces, si tenemos, ya que tenemos todas las fuerzas verticales, entonces aplicamos la fórmula. Fuerza es igual a m por a. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Pues para arriba es vertical, entonces tenemos la n y se suman. Entonces, aquí ponemos un más, pero como esta va para abajo es negativa. Entonces, menos f igual a m por a. ¿Vale? Entonces, si se saben leyes de signos, pues saben que aquí esto es un menos. No hay necesidad de poner el más. Entonces, aquí habría un menos. Aquí no. Entonces, como les dije, tiene que haber una aceleración para que algo se pueda mover. Como estamos en el eje vertical, el carrito no está flotando ni se separa del riel, se mueve sobre la horizontal. Para que lo visualicen más, si este ángulo no existiera, estaría horizontal. Entonces el carrito se desplaza pues horizontal completamente y no se eleva, o sea, no está flotando cuando ustedes lo empujan con las piernas. Entonces su aceleración es cero. Si es cero, todo lo de acá es cero. Entonces queda así. Ahí. Menos Fy igual a 0. ¿Vale? Pues como esto se multiplica, algo multiplicado por 0 pues es 0. Entonces queda que esto, las fuerzas son igual a 0. ¿Qué significa esto? Como estamos analizando lo que es vertical, sobre la vertical, pues, si esto es, siempre va a haber algo, una superficie donde se apoye. Entonces, el peso de esta cosa hace una fuerza para abajo, pero como está sobre la superficie, pues le empuja para arriba. Ahora, si una de estas fuerzas es mayor que la otra, hay dos opciones, o se va para abajo o se va para arriba. Entonces, el cero implica que está en equilibrio y no se mueve. ¿Por qué? Si despejamos esto, queda n igual a f de y. Esto quiere decir que si ustedes están jalando para arriba con 5 de fuerza y con 5 de fuerza para abajo, no se va a mover, porque si jalan con lo mismo para arriba o que para abajo, se queda ahí en medio eso que están moviendo. Entonces, 5 de fuerza para arriba, 5 de fuerza para abajo, se queda ahí en medio. Es exactamente este cero. Entonces, cuando lo despejan, tiene sentido, ¿ya vieron? Si uno de estos fuera más grande, pues hacia donde es más grande esa fuerza se va a mover, o si es hacia arriba o es hacia abajo, ¿vale? Entonces, fíjense, las fuerzas verticales están en equilibrio, es decir, no se mueven, son iguales, por lo cual el carrito no está flotando en el aire, ¿vale? Entonces las vamos a quitar, porque como no están haciendo nada, no nos interesan. Pero es importante entender qué pasa con ellas. Entonces ya las vamos a quitar para no estarnos confundiendo. Entonces, ahora ¿cuáles faltan? Las horizontales. Entonces, si el carrito lo subimos y lo dejamos caer, pues se va para abajo. Entonces aquí hay una fuerza X, porque es horizontal. Y tenemos la fuerza del peso. Le vamos a poner peso. Y le vamos a poner, bueno, así, con peso. Entonces la fuerza que va para abajo, lo voy a dibujar bien. Ahí está, bueno, quedó igual de feo, pero ahí está, va para abajo y el peso. Entonces el disco, como la gravedad lo jala para abajo, pues es ese peso, se genera aquí, miren, ¡puc! Es exactamente esto. Y la fuerza que
que hace que el carrito se desplace sobre el riel, pues es esta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos un ángulo aquí, miren, y todavía no lo hemos utilizado. Entonces vámonos a la fórmula para ver qué fuerzas aplican ahí. Entonces tenemos que las fuerzas es igual a M por A, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza tenemos? Pues F de X. Ahorita vemos qué pasa con el peso. Entonces, las fuerzas que están aquí, pues nada más está Fx. Entonces esto lo ponemos aquí. Entonces queda así, Fx es igual a M por A, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede aquí? Si nosotros unimos estas dos, se hace un triángulo, pero este ángulo pues no coincide. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este ángulo de aquí, voy a dibujar la línea que estaba cambiando para que lo puedan visualizar de las componentes verticales, para que vean este triángulo de aquí. Entonces lo voy a pintar de otro color. Entonces vean, aquí hay un triángulo, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y aquí está el otro triángulo, este que forma este ángulo. Vean, este y este. Entonces este ángulo, si ustedes paran este triángulo que está aquí, lo ponen aquí, es justo este. Entonces este piquito aquí es este de acá. Entonces el ángulo que está aquí es este de acá. Y poco a poco se empieza a solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el peso. Está así. Si esta componente la desplazamos hacia abajo, es decir, está aquí, y la pasamos para acá, se dibujaría de esta forma. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Si lo unimos, pues tenemos un triángulo, rectángulo. Y este ángulo de aquí es este de acá. ¿Vale? Para que lo puedan visualizar mejor, lo voy a rotar. Entonces está así. Este ángulo es el de acá. Esta línea que la desplazamos, la proyectamos para acá, es el Fx. ¿Vale? Fx. Y la hipotenusa es el peso. Peso. Entonces, ya podemos resolver esta parte. ¿Cómo? Este es el ángulo alfa. Entonces, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, es decir, lo que está enfrente de él, porque es opuesto. O sea, mi opuesto sería lo que está enfrente de mí. Entonces, el cateto opuesto es f de x. Cateto opuesto fx entre la hipotenusa, que es el peso, ¿vale? Le voy a poner P de peso. Entonces ya tenemos que es f de x. Entonces si esto nosotros lo despejamos, voy a quitar esta línea. Si despejamos el fx, que es la fuerza que queremos saber, quedaría peso por el seno del ángulo igual a fx. Entonces, como está dividiendo, pues divido de los dos lados. Aquí se hace 1, hay un 1, y acá quedaría la P, que es aquí, ¿vale? Que diga multiplicar, multiplicar. Multiplico en ambos lados y este sería 1, entonces nada más queda fx y acá pues queda multiplicado. Entonces ya que tengo esto, lo voy a sustituir acá. Entonces voy a borrar este triángulo y allá. Y sustituimos. Entonces esta f de x es todo esto de aquí. Entonces esto de aquí lo voy a poner aquí. Entonces es P del peso por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este ángulo de acá. Igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta saber de esto? ¿Sabemos la aceleración? No. La masa va a ser lo que nosotros le pongamos.
Entonces 10 kilos, 20 kilos. Entonces la sabemos, sí. Va a ser que nosotros elijamos cuánto peso, que diga cuánta masa, perdón. El ángulo lo sabemos, sí, porque nosotros podemos poner el ángulo que queramos. El peso lo sabemos, no, pero lo podemos calcular. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Lo voy a poner en negro. El peso es una fuerza, para que sepan por qué se calcula así. El peso es la fuerza con la que la gravedad te jala hacia el centro de la Tierra. Entonces, como es una fuerza, utilizamos esta fórmula. Entonces, el peso es una fuerza. Entonces, F lo vamos a poner como el peso. Voy a quitar esto. Entonces, el peso, que es igual a M por A, la masa. Y en este caso, la aceleración va a ser la gravedad. Entonces, gravedad, ¿vale? Entonces, este peso está aquí. Entonces, vamos a sustituirlo acá. Entonces, esto que está aquí, este peso que es esta P, se va a convertir en mg, masa, gravedad, por el seno de alfa igual a m por a, ¿vale? Entonces, resolvemos la fórmula. Tenemos m aquí, m acá, las quitamos. ¿Por qué? Si dividimos todo entre m, pues se hace 1 y pues desaparecen, pues, por así decirlo. Entonces, ¿qué queda? Que a, la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Y ya tenemos resuelto el problema, ¿vale? Entonces, le voy a poner pausa para que esta fórmula de aquí la veamos ya más en grande y empecemos a poner números y vean qué es lo que sucede. Entonces, vean, nosotros para poder calcular esta fuerza que va hacia arriba, ¿qué tenemos que usar? La segunda ley de Newton. Entonces tenemos que saber, queremos saber esa fuerza, entonces va a venir dada por m por a. Pero no sabíamos esa aceleración y para eso hicimos todo ese cálculo. Entonces esa aceleración viene dada por la gravedad que jala el disco hacia abajo y por el ángulo, por el seno de ese ángulo. Entonces vean, ya cuando sustituimos va a quedar así. Esta A la podríamos poner aquí, pero mejor vamos a calcularla qué aceleración nos da a diferentes ángulos. Entonces, voy a poner aquí a 10 grados, a 20, 30, 40, 50, ahí se ve, sí se ve, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, a 10 grados, digamos, si nosotros quisiéramos pues graficar esto, 10 grados se vería más o menos como así, ¿no? 10 grados, 20, pues un poquito más, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 es completamente vertical, ¿no? Entonces se vería así. Entonces vean lo que sucede. Dejen borro esto. Entonces, la gravedad así en general, casi, bueno, la gravedad la vamos a considerar una constante, entonces no va a variar, vamos a suponer que no varía. Entonces esta G, ustedes la pueden buscar, vale 9.81, 9.82 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto vale 9.8, ¿vale? Entonces esta siempre va a ser constante, entonces siempre va a ser 9.8 y lo único que va a cambiar va a ser por el seno de 10, por el seno de 20, por el seno de 30, bla bla bla. Entonces la aceleración, voy a poner aquí todas las A's en cada ángulo.
Entonces, si nosotros metemos en la calculadora eso, les digo, nada más es cuestión de que metan aquí este 10, lo ponen aquí, luego el 20, 30, y la gravedad pues siempre va a ser la misma. Entonces es 9.8 por el seno de 10 y lo anotamos. Luego va a ser 9.8 por el seno de 20 y así sucesivamente. Entonces le voy a poner pausa para poner los cálculos, el resultado del cálculo de cada grado. Entonces vean, quité el de 10, pero es lo mismo para todos. Entonces vean el resultado. Más bien es similar, no es lo mismo, es similar el cálculo y el resultado pues ya varía. Entonces vean, la aceleración que ya encontramos, qué aceleración debo aplicar con respecto a un ángulo en este ejercicio de prensa de pierna. Si nosotros bajáramos la inclinación a 20 grados, tenemos que aplicar una fuerza de 2.95 metros sobre segundo al cuadrado. Si es a 30, 4.9. Entonces vean, conforme el ángulo se va haciendo más vertical, la aceleración aumenta. Entonces, si usamos la fórmula, ya los que más o menos saben matemáticas, realmente no es complicado. Si sabes que este número es más grande y lo vas a multiplicar, pues la fuerza se va a hacer todavía más grande. Entonces, voy a poner, ya que tengo estos cálculos, nada más es cuestión de poner esta aceleración aquí y lo voy a cambiar. Yo voy a elegir cuánto peso voy a ponerle a la prensa. Entonces, si yo le quiero poner 60 kilos, aquí se diría 60 y yo escojo el ángulo al que yo lo quiera mover. Puede ser 32, pues tendría que ser el cálculo, ¿no? Ahorita nada más tengo estos. Entonces, si yo le quiero poner 60 kilos y los quiero mover a 20 grados, pues voy a necesitar aplicar cierta fuerza. Entonces, si yo quiero mover esos mismos 60 kilogramos en vertical, que sería hacer una sentadilla, pues voy a necesitar aplicar una fuerza diferente a lo de 20 grados. ¿Por qué? Pues vean esto. No es lo mismo multiplicar, vamos a redondear 3 por 60, vamos a redondear a 10, 10 por 60. Entonces, fíjense, 60 por 3 son 180 newtons de fuerza. Ahora 10 por 60 son 600. Entonces, fíjense, de 180 a 600 son como 3 veces más. Entonces, fíjense que para mover tendría que poner 3 veces más peso a 20 grados para ejercer la misma fuerza para moverla a 90 grados si utilizara 60 kilos. Entonces, si yo muevo 60 kilos verticales, para que yo pueda ejercer la misma fuerza a 20 grados, tengo que meter el triple de peso. Entonces, fíjense la importancia de entender esto, porque la gente que le mete muchos discos aquí, realmente no tiene comparación en mover algo vertical en algo inclinado. Entonces, la fuerza que necesitas aplicar para mover esa masa se incrementa muchísimo. Entonces, es muy diferente el trabajo que se debe hacer. Entonces, voy a poner los cálculos para que lo vean y lo puedan visualizar. Entonces, vean. Recuerden, entonces ya sabemos esta aceleración, la calculamos, obtuvimos esos datos que fue lo que les enseñé. Entonces ese valor va a ser, dependiendo del ángulo, pues va a ser una aceleración diferente, ¿no? Dependiendo los grados. Entonces, si nosotros suponemos que queremos mover 60 kilos, entonces ponemos el equivalente en discos en el carrito, pues, de eso. Si nosotros movemos 60 kilogramos en una inclinación de 20 grados, tenemos que aplicar 177 newtons de fuerza. A 40 grados, 378. A 60, 509. A 80, 579. Y a 90, 588. Entonces vean, de 20 grados, 177. A 90, 588. Vean la diferencia que hay. Entonces fíjense nada más
fíjense que para mover la misma masa, pero a diferente ángulo, en una tienes que aplicar hasta cierto punto, digamos, poca fuerza, que son newtons, y en vertical serían 588. Entonces vean, para que comprendan, les quede un poco más claro de dónde salen estas cosas y por qué más o menos las prensas están como a 45 grados. Vamos a dejarlo en 40. Entonces fíjense, si nosotros dejamos el mismo peso, en este ejemplo fueron 60 kilos, a 40 grados yo tengo que aplicar 378 newtons, pero en vertical 588. Entonces realmente la gente que mueve sentadilla, o sea, su peso completamente vertical, necesita aplicar muchísima más fuerza para mover el equivalente, bueno, no el equivalente, necesita aplicar muchísima más fuerza para mover la misma cantidad de masa si lo estuvieran haciendo en la prensa. Entonces fíjense las diferencias para que vean que no es lo mismo mover cierta cantidad de masa en un ángulo que en otro, y aprendan a diferenciar que son trabajos diferentes. Ninguno es mejor que otro, simplemente es diferente, pero ya saben de dónde es el cálculo. Entonces esto les puede dar entendimiento a muchas otras cosas más. Entonces fíjense la importancia de saber un poco de biomecánica, ya que se los explican, pues ya pueden entender sin necesidad de calcular nada que el ángulo, dependiendo del ángulo, va a ser más fácil o más difícil moverlo. Entre más vertical sea, va a ser más difícil porque estás cargando todo el peso en dirección de la gravedad, y cuando empiezas a hacer un ángulo, la fuerza para mover ese mismo masa se reduce poco a poco dependiendo cómo bajes el ángulo. Entonces espero no haberlos confundido. Es un cálculo muy básico. Estas cosas se pueden complicar muchísimo más. No agregué rozamiento. Eso quiere decir que es, digamos que cuando tú mueves el carrito, el riel, digamos que ofrece como un freno, por así decirlo. Entonces eso cambiaría los cálculos. Entonces no agregué eso porque pues el carrito lo desplazas hasta cierto punto fácil. No hay nada como que te lo detenga, que sea como considerable. Entonces no lo tomé en cuenta. Entonces espero no haberlos confundido. Con esto sería todo y pues nos vemos, adiós.